Muy buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. En esta hora vamos a dar inicio a un estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio de los salmos. Nos habíamos propuesto dar los 150 salmos, los 150 salmos del Salterio para la honra y la gloria de Dios, y estamos continuando, vamos por buen camino. Hoy nos toca uno de los salmos más largos, el Salmo 119. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Yo sé que pues a esta hora ya muchos ya están durmiendo, descansando. Vamos a dar ese estudio para que otras personas puedan tomarlo posteriormente, y por eso lo estamos dejando aquí para que luego lo puedan estudiar. Sean bendecidos. Damos la gloria al Señor. Le mandamos un cordial saludo a los que se puedan conectar. Saludamos a la hermana Vanessa Salvador y familia y todos los demás que se vayan conectando y sean bendecidos. Damos la más cordial bienvenida. Este es el ministerio profético Aliento de Vida. Siempre tenemos un estudio diario de lunes a viernes, y los domingos tenemos el culto general a las 11 de la mañana a través del servicio en línea. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio porque este salmo es muy largo y vamos a darle estudio, ¿verdad? Vamos a darle estudio y vamos a darle ya inicio y culminación para que ustedes también puedan estudiar la palabra del Señor, sepan de qué tratan los salmos. La verdad es una fuente de sabiduría, una fuente inagotable también de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia. Habla de salvación, habla del evangelio, habla de debemos de ser discípulos, iglesias misioneras, o sea, debemos de tener esa aspiración también, ¿verdad? Son normas de conducta. Bueno, en fin, los salmos es tremendo. Miren, el Salmo 19, vamos a ir directo ya al estudio. El Salmo 19 es uno de los más largos de la Biblia y casi a nadie le gusta leer el Salmo 119. Lo evaden, completamente lo evaden. Creo que la parte más importante del Salmo 119, que muchos se acordarán pero no saben que es ahí, es el texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De ahí es el Salmo 119. Bueno, del Salmo 118, que ya dimos estudio la vez pasada, que el Salmo 118 habla de una fe activa, habla de un criterio, una convicción sobre la palabra del Señor, pero se enfoca más a la fe, se enfoca más a dar pasos en fe, se enfoca más a una convicción de vida. El Salmo 118, que es casi la mitad, de hecho es la mitad de la Biblia, y habla de una convicción, una confesión de vida, cosas que debemos de hacer, de creer, de esperar del Señor, pero también que nosotros tenemos que aprender a creer. Y como lo es la confesión de viviré y no moriré. Muchos dicen: me voy a morir, me va a pasar eso, pero el Salmo 118 habla de una convicción tremenda de fe que les recomiendo que lo lean. Bueno, el Salmo 119 habla de sabiduría acerca de la palabra del Señor, o sea, se enfoca más en la palabra de Dios, determinando que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Cuando dijo eso el apóstol Pablo, es porque él había estudiado el Salmo 119 a la perfección. Se dice que el Salmo 119 lo escribió Esdras, se dice, ¿sí? En el tiempo de la consagración del templo, y para conmemorar que se aprendiera la gente la palabra del Señor, tuviera deseo de estudiar la Biblia. Sí, en su tiempo era el Pentateuco, era la Torá que le llaman, la ley de Moisés. Pues él hizo este salmo inspirado por el Espíritu Santo en forma de acróstico, es decir, usando una letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Y en cada letra, que es un párrafo de 8 versículos, por cada letra, ¿sí? Los 8 versículos comienzan con esa misma letra. Por ejemplo, con la letra A, son 8 versículos que empiezan con la letra A, pero del alfabeto hebreo, y así sucesivamente. Bueno, no vamos a entrar en detalles de las letras, pero sí vamos a dar explicación acerca de cada letra, lo que ese acróstico nos está diciendo por medio del Espíritu Santo. Si hay algo muy importante que podemos entender de este acróstico, es
que antes no habían las copias suficientes para que el pueblo tuviera una copia de la Biblia en su mano. Y eso me llama mucho la atención, porque ¿cómo entonces dicen meditaré en tu palabra, la repetirás estando en el camino? Porque se lo aprendían de memoria. Cosa que hoy en día cuando le dices a alguien apréndete un texto diario, lloran, quejan, se gritan, te mal contestan, hasta dejan de venir a la iglesia porque les dice que se aprendan un texto diario o un texto cuando menos a la semana. No lo hacen, lo odian. ¿Saben qué? Eso es un espíritu contrario de la Biblia, es un espíritu contrario a Jesús. Repréndelo de tu vida. Cuando tú no tengas ganas de aprender de la Biblia, repréndelo, porque estás en contra del espíritu de Jesús. Porque el espíritu de Jesús es aprenderte la Biblia de memoria. Si ellos, los antiguos, lo hacían no teniendo tantas copias y hubieran querido tener una copia como nosotros hoy lo tenemos hasta en el celular o en internet, acceso a internet rapidito, y aún así no nos lo aprendemos, vergüenza nos debería de dar. Bueno, esa es una de las cosas importantes. Bueno, otra cosa importante es que este salmo habla enteramente de la palabra de Dios. Se enfoca mucho y todo el tema es la palabra de Dios. Y usa palabras sinónimas acerca de la palabra de Dios, que es, por ejemplo, la ley, el Torah, o sea, que viene de dirigir, enseñar, que es una ley, ¿verdad? Es una revelación, es la voluntad de Dios escrita, la voluntad de Dios hablada. Así es. Por eso cuando alguien dice, bueno, es que Dios no me ha hablado, porque no has leído la Biblia. Pero es que Dios no me habla fuertemente. Bueno, léenlo en voz alta y vas a oír la palabra de Dios fuerte y audiblemente. Entonces, la palabra de Dios es la ley escrita, la Biblia. El Pentateuco es otra manera de decir la palabra de Dios. Pentateuco, que también es la Torah. Bueno, y también se usa en toda la escritura el Pentateuco, como en 1 Corintios 14, 21. Testimonio es otra palabra que se usa para la palabra del Señor. Testimonio, el testimonio de la verdad. Así es el testimonio de Dios, su voluntad expresada, sus promesas. Mandamiento, ¿sí? Es una orden. Cuando es mandamiento, mucho cuidado, porque el mandamiento es una orden que se tiene que acatar. Cuando dice un mandamiento nuevo que os améis, es que vas a amar, es ordenanza. No es que, hermano, no siento amar a mi esposa, no siento amar a mi esposo, no siento amar a mis hermanos, no siento amarlos. Bueno, una cosa es que no lo sientas, pero si vas a ir el camino de Cristo, vas a tener que amarlos, te guste o no. Y primero quizás no te guste, ¿verdad? Pero como es una ordenanza, luego te va a agradar. Entonces, el mandamiento es una orden. Amaos los unos a los otros. Y no se refiere a los de tu propia iglesia, a los de tu propia organización, a los de tu propia denominación. A todos los creyentes, aunque no te gusta lo que hagan, aunque no te gusta cómo canten, aunque no te gusta cómo se vistan, aunque no te guste, los tienes que amar. Bueno, estatutos. Se deriva del verbo grabar o inscribir. Estatutos. Es una ley también escrita, definida. Nada de que hay que buscarle, que sí, que no. Es una ley definida. Así es. Juicios, que significa, viene de lo que es gobernar, ¿verdad? Es juzgar, juicios. Sí, pero no se refiere a juicios de que les caiga juicio a esta persona y se muera. No se refiere a eso. Juicio es rectitud. Es una forma de gobernar, de dirigir, pero no gobernar a otros, gobernar tu propia vida. Así es. Son normas éticas. Y el cristiano debe de tener cada vez mayores y más altas normas éticas, morales, cristianas. Nada de que, ay hermano, que cuando lleguemos al cielo, no, acá. Es que hermano, es difícil porque todos pecamos y todos caemos. Acá tienes que ponerte cada vez normas más altas y más elevadas. Así es, si no lo puedes hacer, déjame decirte, ¿verdad?, que estás perdiendo tu tiempo. Pero una persona que se está engañando a sí mismo, nada más que es que no puedo, ¿sabe qué? Mejor ve qué vas a hacer, ve si vas a ayunar o ve que vas a orar. Pero las normas se tienen que cumplir y cada vez tienes que ponerte normas cada vez más elevadas. Bueno, palabra, que es el término más amplio, la palabra de Dios en la Biblia, es la voluntad de Dios, así es.
son mandatos también, oráculos, promesas, sí, es una revelación, ¿verdad?, expresada de Dios, la palabra de Dios. Esos son términos también que se usa. Dichos, los dichos de tu boca, amo los dichos de tu boca. Es la palabra expresada, es algo prometido, es algo también, ¿verdad?, son principios que rigen nuestras vidas. Ordenanzas, preceptos, ¿sí?, que significa encargar encarecidamente, así es, con conciencia y con responsabilidad. No decir, ay, es que se me olvidó, escríbelo. Ay, es que no me acordaba, escríbelo. Tienes hoja, tienes papel, escríbelo. Llévalo contigo, tienes una libreta. Así es, el ser humano tiene que idearse la manera, porque para pecar, la verán, eso ni siquiera se acuerdan, solito pecan. Así es, para odiar, para guardar rencor, ni siquiera se acuerdan, eso involuntariamente lo hacen. Pero resulta que para acatar los principios de Dios y vivir una vida recta, todo se les olvida. La verdad, eso es una negligencia, vivir de esa manera. Entonces, las instrucciones son ordenanzas, son instrucciones, y se tienen en cuenta escritas, escríbelas. Nosotros tenemos 28 valores éticos, morales, cristianos que hemos sacado de la propia palabra de Dios, de los versículos, y los escribimos y les pedimos encarecidamente a cada uno de los hermanos miembros de Aliento de Vida que los tengan a la mano. A veces se les olvida y los tenemos que regañar, a veces tenemos que jalar la oreja como un niño, pero las instrucciones son para seguirlas. Y si una instrucción no la tienes a la mano, dudo mucho que hagas las cosas correctamente. Es cuando compras un artículo y lo primero que hace la gente es botar las instrucciones. Y dice, yo lo sé armar. Y luego resulta que no quedó bien, lo rompieron, que es el peor de los casos, ¿verdad? O simplemente le faltó alguna pieza, le sobró alguna pieza, y van entonces, ¿dónde están las instrucciones? Es que las botamos. Bueno, las abren y luego lo terminan armando bien. Entonces, por eso las instrucciones hay que apuntarlas. Camino, que también son términos que se usa para la palabra de Dios, camino o sendas, que indican un carácter del cristiano, un estilo de vida en el cual debemos de vivir. Un camino no es solo para caminarlo, es un carácter, es un modo de vida diario, son normas cada vez más elevadas ese camino. Por eso, en el tiempo de Jesús, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque son normas que tenemos que seguir. No solamente ir como borreguitos para donde va la multitud, no es solo ir como borreguitos donde va la mayoría de la gente, no. El camino a Jesucristo es una vida de cambio, de transformación, una vida de criterio, una vida de convicción. Así es. Si la mayoría va para allá, pero están haciendo las cosas mal, tú tienes la convicción, la certeza de que la palabra de Dios está aquí, entonces síguela. Ese es el camino. Así es. A los primeros cristianos les llamaron los del camino. Entonces no te avergüences del evangelio, que es poder de Dios. Entonces, ¿por qué los del camino? Porque tenían una forma, un estilo, una convicción de vida muy diferente a las normas que les rodeaba en ese tiempo. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cómo vives? Si vives conforme a las normas de tus amigos, de tus conocidos, del ambiente secular, y estás conforme a ello, pues realmente estás muy lejos del camino. Recapacita y regresa. Bueno, vamos a empezar a determinar, ya a delucir todos los versículos, que es un salmo muy largo, pero no lo vamos a leer todos porque es un salmo demasiado largo. Muchos se van a quejar, van a llorar, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el primer párrafo de 8 versículos, la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo. Bueno, este capítulo trae 176 versículos. No lo vamos a leer, no se asusten, no lo vamos a leer, vamos a tardar poco. Sí, Aleph. La primera letra vamos a hablar de los primeros 8 versículos de cada, los primeros 8 versículos de cada letra, que es el acróstico. El primer párrafo de 8 versículos, del 1 al 8, habla de que debes de andar exclusivamente en el camino de Dios, sin desviarte a diestra y a siniestra. Volvemos a encontrar camino, que es la palabra de Dios. Entonces, yo me debo de mantener, así lo debe decir, yo me debo de mantener firme en los caminos
de Dios para que no sea avergonzado en mi futuro. Mucha gente dice, yo puedo vivir sin la palabra de Dios. Sí, puedes vivir sin la palabra de Dios. Puedes vivir definitivamente. Mucha gente vive sin la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que no seas avergonzado en el futuro. Eso no quiere decir que no te avergüences cuando te tengas que comparar con la Biblia. O peor aún, cuando estés lamentándote de tu ruina, tu destrucción. Lleguen los días en los cuales, como dice el proverbista, no tengas en ellos contentamiento. Entonces, primeramente, anda firme en los caminos del Señor para que no seas avergonzado el día de mañana. Si hay algo que destaca en este verso, en el 119, versículo 8, es tus estatutos guardaré. Es una oración que debes de hacer. Tus estatutos guardaré y no me dejes, no abandones. No me abandones, no te canses de moldearme, no te canses de enderezarme, no te canses de instruirme. Es la oración que le pide el salmista que debemos de hacer todos. No te canses, oh Dios, de moldear mi carácter, no te canses de moldear mi vida, que aumente la fe día a día. No te alejes hasta que mi vida haya agarrado, ¿verdad?, el molde a la perfección que tú quieres. Así es, no te canses de hacer tu obra en mí. Díselo diariamente al Señor. Y yo le digo a mucha gente, ¿verdad? Porque como dice, anda firme en los caminos del Señor. Yo quiero aclarar algo en este punto que va a ser más largo, ¿verdad? Que a mucha gente se le hace difícil congregarse. Andar en los caminos del Señor no es andar donde tú quieres. Andar en los caminos del Señor no es hacer las cosas como tú quieres. Es ir a congregarte a la iglesia, que la iglesia no solamente es para venir a cantar y a orar. La iglesia es un hospital para restaurar almas, para traer almas y restaurarlas. No solamente venir aquí a pasar el tiempo. Así es un cuartel de guerra también para tu colonia, para tu ciudad, donde se va a luchar, ¿verdad?, por no solamente para la salvación de la alma a tu alrededor, sino de tu propia casa, de tu familia, tu economía, tu sanidad. O sea, es un cuartel de lucha. Así es. Entonces, yo les digo, porque hay gente que por su trabajo, por su horario, porque viajan, por muchas cosas, no se pueden congregar, no lo podemos condenar. Definitivamente no lo podemos condenar. Sin embargo, si tú viajas mucho, si tú tienes un trabajo donde tu horario no te lo permite, tu negocio tiene que cerrar tan tarde, pues bueno, aparentemente está justificado, aparentemente. O sea, no te podemos condenar, está bien, no te sientas mal, pero realmente los demás que no tienen este tipo de vida, que se la pasan viendo televisión y ocupados en lavar trastes, en lavar ollas y trastes y ropa, y hacen como que estudian, hacen como que tienen tarea, hacen como que tienen tantas cosas que hacer, pero realmente no lo hacen. Entonces ellos no tienen ningún tipo de excusa. Ahora, en el caso que tu horario no te permita ir a la iglesia, yo aquí te saqué 10 puntos en los cuales tú debes de estar ya haciendo. Si lo estás haciendo, qué bueno, mis felicitaciones. ¿Por qué? Porque estás honrando a Dios. Así es. Uno, en el caso tuyo, saqué 10 puntos, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Aquí están los 10 puntos. Dice así: 1. Continúa tu devocional diario para hablar a solas con Dios en todo momento. Si lo haces, palomita, qué bueno, Dios está contigo. Continúa tu devocional. Continúa leyendo tu Biblia ahí donde estás, viajando, donde estés en tu trabajo, por tu horario. Si no puedes leer la Biblia, escríbelo, papito o mamita, escríbelo en un papelito, los textos, y grábatelos y memorízalos. Así es, no hay excusa. Aprende de textos, o sea, lee la Biblia y aprende de textos. Ahí van 3. Así es. Tu devocional, lee la Biblia, aprende de textos. Dedica tiempo para cantar y alabar al Señor. No me digas que no sale ni una alabanza de tu boca, porque entonces estás perdido. Ahí donde estás caminando, alaba a Dios, porque esos hermanos que están bien ocupados jamás se saben un solo canto, una alabanza a Dios. Bueno, no te la sabes, está bien, no te la sabes, inventa una, alaba a Dios, solo di, Señor, te alabo, te glorifico, y aunque solo eso que repitas, pues estás honrando a Dios. Bueno, 5, honra a Dios con tu ofrenda y con tu 10ª parte de tus ingresos y tus premisas. Eso no tienes la menor
excusa de no honrar a Dios con tus ingresos solo porque te mantienes ocupado viajando o te fuiste a otra ciudad o estás trabajando todo el día y tu horario no coincide nunca con el horario de la iglesia. Como no coincide, pues no doy mi ofrenda, no doy mi diezmo, pues el único que se condena eres tú. ¿Sí? El único que vive en maldición eres tú. La iglesia va a seguir prosperando, la iglesia va a seguir avanzando, con tu dinero o sin tu dinero, definitivamente. Si no puedes, envíalo, pide el número de cuenta, deposítalo de tu pastor, de tu iglesia, así es. Si no tienes una iglesia, puedes depositarlo en ese ministerio, que es un altar donde estás impulsando la obra misionera de Dios. Bueno, el 6, vive conforme a los principios de la Biblia. Mira, el no poder asistir a la iglesia no te exime que me digas, que hermano, que todos pecan, que mira la tentación. No. Vive conforme a los principios de Dios. Nosotros tenemos un valor excelente que se llama, así se llama, ¿verdad? Obedece los principios de la Biblia. Los principios de la Biblia, de la familia. O sea, vive de acuerdo a los principios bíblicos. Bueno, 7, testifica a otros de tu salvación. No me digas, no me vengas con el cuento de que como no vas a la iglesia, no le hablas a nadie de Cristo. No te lo creo. Reparte folletos, mantente en contacto con le hablas a tu pastor. Pastor, estoy acá, estoy en tal ciudad, estoy en esto. Pastor, estoy acá, oren por mí, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esto, estoy orando por ustedes, ya vi sus programas en internet, ya estoy apoyando, estoy compartiéndolo, no puedo congregarme, pero aquí estoy apoyándoles. Tu teléfono, habla, tienes teléfono, si hablas para otros lados, tus amigas, tus amigos, tú esto, lo otro, pero a la iglesia, nada, no hablas, tache. Entonces, pide por favor, mantente en contacto, ¿verdad? Haz acciones, hermano, ya recomendé la iglesia, ya mandé gente a la iglesia, aquí está el nombre de esta persona, váyanlo a visitar, yo no puedo, váyanlo a visitar, así es, invita. 8, pídele a tu pastor que vaya a tu casa el día que estás en tu casa, porque a veces ese día no hay servicio, o a veces ese día, ¿verdad? Ya saliste fuera de tu horario y ya se acabó el servicio. Dile al pastor, venga a visitarme, ven a orar a mi casa, no se le olvide, puede venir acá. El pastor puede ir, así es, así que no hay excusa. 9, pide a tu gente, porque tú estás ocupado, pero a veces tu gente no, tu esposa, tu esposo, tus hijos no están ocupados, mándalos a la iglesia. ¿Sí? Tú estás orando allá en tu trabajo, estás ocupado, pero manda a tu gente a la iglesia, porque a ver, no vas tú, no quieres que no vaya nadie. No me digas luego cuando te esté pasando cosas, estés pasando situaciones difíciles, tremendas, que no quiero mencionar, pero que hermano, que mi hijo está tomando, mi hijo se volvió a la droga, que se escapó mi hija. Hay tantas cosas que está afuera de la tentación tremenda y los espíritus diabólicos posicionados de la gente. Bueno, el 10, apoya la obra misionera en todo momento. Apoya la obra misionera. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué necesitan? Apoya la obra misionera. Con esos 10 puntos ya te saqué, y puede ser más, que no hay excusa, que no puedas ir a la iglesia, que no puedas estar apoyando. Yo conozco gente que no puede asistir a la iglesia por muchas causas naturales y vamos a decir probables y aceptables en cierto modo, pero están apoyando, están mandando su ofrenda, están orando, están hablando de Cristo. Y qué bueno, porque eso es un buen testimonio de esos hijos espirituales. Bueno, si no estás ocupado en otra cosa, no tienes ni un pretexto, porque eso ni ayudan, ni cooperan, y aparte perjudican. Así es, que no sea ese tu caso. Bueno, 2.2, la letra B, busca a Dios desde tu juventud. No hay duda, ese otro versículo conocido, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo podrías llevar una vida limpia, una vida con conciencia limpia desde mi juventud? Pues guardando tu palabra. Hay gente adulta que la verdad lo está lamentando, gente en el hospital, gente en la cárcel pidiendo una oportunidad. Si yo pudiera volver a ser joven, si yo pudiera enmendar mis errores, si yo hubiera hecho caso, Señor, pero esa gente, déjeme decirle, no va a recibir otra oportunidad, ya la tuvo. Muchos de ellos, no quiero decir todos, muchos, 99.9, no van a salir de esa situación ya.
Tú aprovechalo. Hasta que no te veas en ese lugar, no vas a escarmentar. Entonces, guarda la palabra del Señor desde hoy, la edad que tengas. Si eres joven, qué bueno, aprovechalo. Te lo digo por experiencia. No cuando lleguen aquellos días cuando ya lo lamentes, de verdad. 3. Guarda tus testimonios. La letra Gimel. Guarda sus testimonios porque es el mapa de tu vida. Es el mapa. Dice, ¿por qué voy a guardar la Biblia? ¿Por qué voy a guardarlo? Porque es el mapa de tu vida. Es donde tú vas a saber dónde te vas a dirigir, dónde te vas a encontrar, en qué momento, ¿verdad? Porque dice el versículo 19, dice, forastero soy yo en la tierra, errante soy en este mundo. No encubras de mí tus mandamientos. O sea, tu palabra es mi mapa. No encubras los secretos de tu palabra, revélamelos. Y la Biblia lo dice claramente, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que en la Biblia hay cosas grandes, hay cosas ocultas que tú no sabes todavía, ni yo tampoco. Por eso tenemos que estar clamando, Señor, revélame. Hazme entender que lo que estoy leyendo sea develado a mis ojos y lo entienda, porque un texto tiene cientos y cientos de aplicaciones. Así es. Entonces, la palabra de Dios es tu mapa en el cual llegarás a un destino de gloria, no un destino de vergüenza como muchos se han ido de esta vida, de verdad, en las peores condiciones. Terrible, que no te suceda a ti. Bueno, 4, proponte y determina entender y seguir la verdad del Evangelio. Proponte, si no te propones, no va a llegar a ningún lado. Dice el 25, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Los principios de Dios, ¿verdad?, nos dan vida. Sin los principios de la palabra de Dios solo hay amargura, abatimiento de espíritu, aflicción, sufrimiento. Jamás podrás encontrar descanso para tu vida sin la palabra de Dios. Aún seas rico, aún tengas tu buen trabajito, aún tengas tus posesiones, sin la palabra de Dios jamás tendrás descanso. Podrás comer bonito y hacer tus fiestas en grande, pero al final vas a tener aflicción, angustia y abatimiento que muchos en la opulencia, en el poder, en la fama, se han quitado la vida. ¿Por qué crees? Porque no tienen la palabra de Dios afirmada, arraigada en sus corazones. Entonces, tú proponte, determina entender la verdad. Hay que gente que dice, ay, no lo entiendo, lo cierran y lo dejan. Pues si sigues así, solo va a haber aflicción de espíritu para tu vida. Bueno, 5, el camino del Evangelio y la sabiduría. En el camino del Evangelio hay sabiduría e inteligencia, conocimiento y entendimiento. Eso está en los párrafos 33-40. El texto que resalta en este párrafo es, mi corazón siempre se inclina a las ganancias mal adquiridas. Así dice el salmista. Mi corazón se inclina siempre a las ganancias mal adquiridas, hacia el dinero, hacia lo material. Si no trabajo, no como. O sea, deja a lo último la iglesia y si no le da tiempo, pues no vamos. Entonces, pero dice aquí, perdón, tengo ganas de estornudar. Bueno, dice aquí el versículo, lo dice sinceramente. Fíjate, mi corazón se inclina a las ganancias deshonestas, a la codicia, a la avaricia. ¿Sí? Siempre está en busca de un Dios, está persiguiendo un Dios a quien servir materialmente. ¿Sí? Y ese Dios te va a esclavizar, ya sea el amor a tu hijo, el amor a tu esposo, el amor a tu trabajo, el amor al dinero, te va a esclavizar. Y no creas que es benevolente como Dios, ¿no? Te va a quitar la vida, te va a arruinar. Así es. Pero en tu palabra dice, está el verdadero éxito y la verdadera paz y la verdadera felicidad. Así que haz Señor, como lo tengas que hacer, así dice el salmista, hazlo como lo tengas que hacer, que mi corazón se incline a tu verdad. A veces el Señor nos corrige con vara, ciertamente duele, pero es lo que a muchos les encanta. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, no vaya a ser que venga sin un ojo, sin un pie, sin una mano. Es mejor que lo hagas enteramente de corazón, todo tu cuerpo, ¿sí? Porque si no, ¿verdad?, a veces vas a tener que venir sin una mano, sin un brazo, sin un pie, sin un hijo, sin un esposo, llorando. Así es. El 6, vive hablando de su salvación. ¿Qué habla tu boca? Dice la Biblia, ¿verdad?,
que de lo que hay en el corazón es lo que habla tu boca. Si en tu boca no hay evangelio, si en tu boca no hay palabras, si en tu boca no hay textos, está muy triste tu caso. De verdad, vergüenza te debería de dar llamarte cristiano. Si en tu mente, en tu boca no pasa ni un segundo hablar del evangelio, ¿sí? Si no hablas del evangelio, tu boca hablará, ¿sabes qué? Sandeces, necedades, vanidades, palabras huecas. Así es. Entonces, si no hay salvación en tu boca, en tu corazón, lo único que va a hablar, carnalidades. Va a decir, mira el pastor cómo está vestido, mira lo que hacen con el dinero, y mira que el diezmo, y mira que eso. Siempre vas a estar hablando necedades. ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay evangelio, no te duele. ¿Sí? Una persona que no es salva va a estar hablando materialismo. Así es. Y aquí destacan dos versos, el 42 y el 46. Así podré responder al que me ofenda. Ah, pero tú ¿cómo respondes? Ah, el que me la hizo me la paga. Es un dicho que hay hasta en los cristianos. Ya va a haber, ya va a caer, así es un dicho. Pero si hubiere palabra en tu boca, realmente, ¿verdad? Sabrás qué responder. La blanda respuesta calma la ira. Dice la Biblia también, no paguéis mal por mal, sino paga bien por el mal que te hagan. Eso nadie quiere, pero es la palabra de Dios, pues, mandatos, ordenanzas, ¿sí? Pero como dijo el apóstol Pablo también, al que te pregunte por tu fe, tienes que estar con un criterio bien amplio, con un conocimiento amplio de la palabra de Dios, porque no es, no te voy a traer a mi pastor que te responda porque yo no sé. No es posible eso. Tienes que tener la palabra de Dios en tu boca en todo momento. Por eso aquí en este ministerio les exigimos, les pedimos a los que van a estar como discípulos que se aprendan cuando menos 3 versos a la semana, que al principio, créeme, parece como camisa de fuerza que no la quieren, pero al final saben que es vida. Bueno, luego el 46 dice, hablaré de tus mandatos ante los reyes y no sentiré vergüenza. Qué poca vergüenza de gente que no le quiere hablar del evangelio a su jefe, a sus compañeros. Qué tristeza, de verdad, qué poca vergüenza, esa vergüenza del evangelio. Pero déjeme decirle, no te preocupes, no vamos a orar para maldecirte. No, claro que no, te bendecimos. Pero realmente Jesucristo lo dijo claramente, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿Nunca quieres hablar del evangelio? No lo hagas. Pero yo te invito a que te conviertas primero, cambies la dureza de tu corazón, para que entonces tengas ese amor para hablar de Cristo. Por eso no lo hablas, porque tu vida no ha sido restaurada, tu espíritu no está conforme a la palabra de Dios, ni la conoces. Ponte a conocerla y te van a hacer ese amor, vas a ver, en el nombre de Cristo Jesús. Porque esa gente que se avergüenza del evangelio, Dios no lo quiere cerca, de verdad no lo quiere cerca. Le trabajan al diablo, aunque digan que no, le trabajan al diablo, porque no ayudan, no colaboran. Y Jesucristo dijo, el que no me ayuda, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí es. No estás predicando la palabra de Dios, entonces ¿qué estás predicando? Estás predicando las cosas del diablo, definitivamente. No tienes palabra en tu boca, no me vengas a decir con otra cosa. Bueno, te animo que prediques la palabra de Dios. 7, ahonda en el conocimiento y confianza de la palabra de Dios. Ahonda, sumérgete. Ten criterio, ten convicciones. Sin convicciones, sin criterio, jamás podrás ser un verdadero cristiano. El creyente que no se responsabiliza en ahondarse en el conocimiento de la palabra de Dios, lo único que está haciendo es jugar al chapoteadero como un niño berrinchudo, caprichudo, ¿verdad? Métete a lo hondo de las aguas del conocimiento de la palabra de Dios y llegarás a ser un buen discípulo y un buen maestro del evangelio. Así es. Nunca podrás entender el evangelio si siempre vas a estar andando en el chapoteadero, ahí que el agua te llegue nada más al tobillo, porque si no te vas a ahogar, vas a estar. El apóstol Pablo dice, dejen de ser niños fluctuantes, que solo quieren su leche, están llorando, llamando la atención. ¿Y sabe por qué llora un niño? Porque quiere llamar la atención. Y muchos cristianos así son quejosos, ¿qué es esto? Porque se hacen a las víctimas. Pero ese papel ya no le queda a nadie de víctima, porque está la palabra de Dios al alcance de todo el mundo para que te eches un clavado, un chapuzón que te cubra hasta la cabeza del conocimiento de la palabra de Dios.
Bueno, vamos a seguir avanzando. El 8, júntate con los que temen a Dios. La palabra yet es una letra del abecedario. Tenemos nosotros un valor aquí en Aliento de Vida que se llama busca amistades sanas que te edifiquen. Dice el versículo 59, me puse a pensar en mi conducta. ¿Te has puesto a pensar en tu conducta? Porque hay gente de verdad tremenda, que nada más está viendo los errores de los demás, pero su conducta, ni quien verá le diga algo. Está pendiente de la conducta de los demás, pero de ellos, ni que les diga nada, ¿verdad? Dice el versículo 63, yo soy amigo de los que te honran. Hay gente que prefiere las amistades del mundo porque tienen dinero, pero ese es su dinero de ellos. A ti no te quieren. Y si tú tienes algo, bueno, te aprecian por lo que tienes. Cuando no lo tengas, le vas a apestar. Es como cuando alguien está de jefe. El que aman no creas al que está sentado ahí. ¿Sí? Aman la silla. El que esté ahí, si tú no estás afuera, al que sigue van a amar. Así es, mucho cuidado con eso. Así que mejor busca amistades sanas que te edifiquen y honra a los hijos de Dios. Busca la amistad de gente que te puede enseñar algo de las cosas de Dios. Así es. 9. Triunfa por medio de una vida en humillación delante de Dios y disciplina para obedecer y madurar en la fe. Eso nos dice el versículo 65 al 72. Jamás podrás triunfar dando codazos. Jamás podrás avanzar llevando una vida pisoteando los derechos de los demás. Tu final será fatal. Así como tan alto subes, tan bajo será tu caída. Solo es cuestión de tiempo. Yo conozco mucha gente así, que ha subido tan alto, pero así tan alto se han dado unos porrazos que los que han reconocido su culpa y su error han empezado a vivir humildemente, pero que no te cuesta esos duros golpes de la vida. Bueno, 10. Inspírate en la bondad del Creador. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Eso es versículos 73 al 80, la letra es Yod. Así es. El versículo 73 dice, tú mismo me hiciste y me formaste. Dame la suficiente inteligencia para aprender tus mandamientos y aprenderé de ti. O sea, inspírate de tu Creador. No me vengas a decirme que te inspiras de alguien que no sirve a Dios, porque tanto él como tú van a caer en un hoyo muy grande. Entonces, tu fuente de inspiración y motivación debe ser en todo momento Cristo, su obra redentora, el Padre, su obra salvadora, ¿verdad? Su creación, la obra del Espíritu Santo. Son tus fuentes de inspiración. El Espíritu Santo viene a instruirte, a dirigirte, ¿sí? A corregirte también, aunque no quieras. Tienes que pedir corrección. Porque si pones los ojos en el hombre, terminarás pensando y actuando de una manera carnal. Así es. Y luego te cubrirás de tinieblas, de espíritus contrarios a la voluntad de Dios. 11. Confía en la salvación de Dios. Confía, espera en la salvación de Dios. No tome la justicia por tu mano. Así. El versículo 81 dice, con ansia espero tu salvación. He puesto mi confianza en tu palabra. Esa es la letra Kaf, 81 al 89. Entonces no hay duda que la salvación viene de Dios. Lo dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Verdad? El capítulo 27 lo mismo nos dice. Entonces, la salvación viene de Jehová. Entonces, no hay duda que tienes que dar pasos en fe. En esperar la salvación de Dios hay que dar pasos en fe. Es otro de los valores de Aliento de Vida. Así, por ejemplo, hay gente que para dar pasos en fe, por ejemplo, en cuestión de la ofrenda del diezmo, dice, ay, es que no tengo, es que no me va a quedar. Entonces, ¿en qué clase de Dios crees tú? Nada más en un Dios a tu manera. Así es, si tú dices que no te alcanza, estás peor que un incrédulo. Da pasos en fe. Da pasos en fe. Así es. El 12, vive erguido con esperanza a su palabra. La letra Lamed del 89 al 96. Vive erguido con esperanza a su palabra. Dice el versículo 96. He visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. No hay duda, por ejemplo, a mi edad, he visto gente, ¿verdad?, orgullosa caer. No he visto, ¿verdad?, gente perversa salirse con la suya. Yo no lo he visto. Quizás morirán en su orgullo, morirán en la opulencia, pero eso no es ni una garantía que se van a ir al cielo.
La palabra del Señor es muy clara, que no dice por buenas obras te vas hacia el cielo. Entonces, todas las cosas tienen su fin, tienen su final, y va a haber una hora de un juicio. Quizás tu vida ahorita sea alegre, sea de bonanza, pero todo tiene su fin. ¿Y qué vas a hacer en ese final? Vas a gritar, Señor, ayúdame. Hay mucha gente que espera el final de su ocaso, de su vida, para clamar a Dios y decir, Señor, sálvame, y ya librarse. Estás muy equivocado. Eso de la eterna gracia no existe. No existe. El mismo Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esa eterna gracia. Es que el pecador de la cruz se arrepintió al final. Sí, Dios conoce los corazones. Quizás porque Él vivió en ignorancia. Pero tú no vives en ignorancia. Se te predica la palabra a la izquierda, a la derecha, enfrente de ti. Ese pecador quizás jamás se había escuchado de Jesús hasta tenerlo frente a Él. Tú ya lo tuviste ahorita, no lo aprovechaste. No vivas pensando en la eterna gracia. Así es, no tendrás excusa. Esaú lloró por su salvación, dice que no le alcanzó. Saúl lloró hasta el profeta Samuel lloró por él, le dijo, no llores más, ya lo deseché. Hay mucha gente que camina y muchos pastores me dirán, no es cierto. Bueno, tú puedes vivir como tú quieras, pero la Biblia es clara. Hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, no, que al final. Pero la Biblia dice que hay un fin para todas las cosas. Así es. Bueno, yo se los dejo al costo. Yo no soy Dios. Yo no soy el que voy a dar la misericordia o el juicio. Solo Dios. Pero si hoy la palabra de Dios está frente a tus narices, tus ojos, y no la aprovechas, no llores al final en una cama, como miles que están en el hospital, que ya están a punto de partir o ya partieron, y tú digas al final, sí, ya, no te confíes, así es. Dice que hoy es el día de salvación, no mañana. Es otro punto que dice, no es una eterna gracia, hoy es el día de salvación. Así es. Zafira, Ananías y Zafira, ¿verdad?, eran supuestamente cristianos, pero cuando mintieron, ni tiempo les dio de arrepentirse. Quizás dijeron, oh Dios, ahí cayeron muertos. No dice que se salvaron. No dice que tuvieron tiempo de arrepentirse. Ni siquiera el último minuto, como muchos dicen. Entonces, mucho cuidado. Bueno, otra cosa. Muchos creyentes se sienten débiles. ¿Por qué? Porque no ahondan en el conocimiento de la palabra de Dios. Tú no tienes excusa de ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir avanzando, si no vamos a acabar. 13. Se te pide que medites en su ley todo el tiempo, porque es vida para tu vida, así es. Para que tomes las mejores decisiones, medita en la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios, toma tus decisiones, no lo hagas al revés. Hay gente que toma sus decisiones y luego se da cuenta que la regaron y tratan de arreglar los textos para su decisión que tomaron. No lo hagas, de verdad, no te lo garantizo. Bueno, 14, no te desvíes de la luz. Ese es el versículo 105 famoso que todos conocen, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando intentas caminar sin Cristo, sin la Biblia, tu caminar será de cometer error tras error que te conducirá a un fango que mientras más permanezcas en tu necedad, más difícil se te hará volver a la luz, porque donde estás pensarás que es la luz. Así es. Por eso ese tipo de personas que cada vez hierran y están lejos de la palabra de Dios, cada vez su corazón está más duro como una piedra, se ha encallado, que muy difícil entra la palabra de Dios. Así es. Bueno, el 15, sepárate de los impíos, el párrafo 15, la letra Samet, aborrezco los hombres hipócritas que detestan tu ley. ¿Has visto gente que dicen, es mucho que leen la Biblia, este Salmo 119 está muy largo, no, y lo empiezan a saltar y se saltan cosas que ya tardó mucho el predicador, ya tardó mucho el culto? ¿Ya te has topado con gente así? O a lo mejor tú lo has hecho o dicho.
pues aléjate de esas personas o reprende ese espíritu maligno que está conforme, verá, conforme al diablo, conforme a las tinieblas. Aléjate de ese espíritu que está contra el espíritu de Dios. Así es. Pero hay gente que en la discoteca, en sus parrandas, hasta la madrugada, hasta el amanecer, no es tan largo, hasta le falta horas. Ahí se siguen del otro día. Hay gente que hasta el otro día sigue en su parranda. Eso sí, no está largo. Pero una hora, media hora en el servicio o media hora que tarda el predicador, ya tardaron mucho. Aléjate de esas personas o reprende ese espíritu inmundo de tu vida. 16. Apela a Dios por tu ayuda y no te apoyes en tu propia mano. Esa es la letra Ayim. Son del versículo 121 al 128. Toda situación, toda necesidad, dice el apóstol Pablo, expóngaselo, toda afán, toda situación que necesites, expónlo ante las cortes celestiales. Será atendido por el gran rey, por el gran juez. Llévalo a las cortes celestiales. Ese es un buen tema, las cortes celestiales. Lleva tu caso a las cortes celestiales de petición, de necesidad, de dificultad, problemas legales. Que tú digas que hermano, que me culparon y que soy la víctima. Bueno, lleva tu caso a la corte celestial, no para pedir juicio en contra de la persona, sino misericordia para ti y misericordia para la otra persona. ¿Por qué? La Biblia dice que no te deleites, que la otra persona sea castigada, o sea, cuando caiga en algún problema, no te deleites, diga, que se lo merece. No, porque será quitado y te será puesto a ti su castigo, así es, su pena. Bueno, 17, persigue la palabra de Dios, persíguela hasta más no poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ordena nuestros pasos y si no persigue la palabra de Dios, el pecado, la iniquidad, la necedad, la soberbia se enseñoreará de ti y será tu Dios, será tu rey y a él lo servirás, ni cuenta te darás. Bueno, entonces vamos a ir estamos en el 17, el 18. Sé celoso de la rectitud de Dios. En el reino de Dios hay una sola moneda: el amor, la misericordia, la rectitud. Entonces, en el reino de Dios hay rectitud. Si tú andas medio torcido, porque hay gente que anda medio torcido, así como que medio chueco, enderezado, y tú dices, es que todos pecamos. Hay gente que dice, es que todos pecamos y Dios tiene misericordia. Realmente, déjame decirte una cosa. La palabra de Dios es muy clara y muy tajante. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Pero hermanos, que somos pecadores, no, el que practica el pecado es pecador. Si tú caes o hierras, bueno, abogado tenemos con el Padre, pero que te levantes. Pero si siempre estás peca y dices que todos somos pecadores, discúlpame, pero la palabra de Dios es muy claro. Eso será tu opinión, pero lo que está escrito no lo puede cambiar tu opinión. Así es, si está escrito que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, es que así será. ¿Cuál es la solución, hermano? Pues lavarte con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que tus pecados te sean perdonados, y Jesucristo te lo dice más, vete y no peques más. Si Él dice que vete y no peques más, lo debes de hacer. No debes, no hay ninguna excusa. Así, la Biblia es tajante y es clara. 19, ya vamos terminando. Preséntate delante de Dios cada mañana, a toda hora. Así es. Dice el 147. Me anticipé al alma y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Nada que no hagas con el esfuerzo de la oración de presentarte a Dios, ¿sí? Nada te será concedido. Y si alguna vez, porque hay gente que dice, no, es que Dios tiene misericordia de mí, y mira, ni oré. Sí. Ten mucho cuidado, porque puede ser que ni venga de Dios. Porque a veces esa bendición que tú crees es tu bendición, se te convertirá en maldición. Mucha gente lo ha llorado, o sea, te lo digo por experiencia. Hermano, es que me dieron esto y fue una bendición de Dios. Al rato están llorando, pues no quiere una bendición de Dios. Mira, la bendición de Dios trae alegría, te bendice y no trae aflicción, no trae tristeza con ella. Ni siquiera esos famosos préstamos. Hermano, me dieron un crédito que necesitaba.
Y luego viene, hermano, ore para que pague mi deuda. ¿Qué pasó? No que era una bendición, se convirtió en maldición. Mucho cuidado, porque lo que tú no consigas orando, tenle miedo, tenle temor, tenle pánico. Así es, porque lo que no vino con mucho esfuerzo, así como vino, se va. Así es, se convertirá en tu maldición. Y lo que no venga con esfuerzo, nunca jamás, si no lo sufriste orando, no lo sufriste llorando, no lo sufriste intercediendo, déjame decirte que jamás lo valorarás. Por eso muchos cristianos son de juguetes, son de mentira, son de aparador nada más. Solo se dicen ser cristianos en el empaque, pero no quieren sufrir orando al alba, no quieren sufrir orando a medianoche. Jesús lo hacía, y como buenos discípulos lo debemos de hacer. Bueno, 20. Reclama la promesa de Dios, porque es tu socorro. La suma de tu palabra es la verdad, dice el Salmos, el versículo 160, 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio, y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Cómo, hermanos? Sí, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Porque eso de contener quiere decir que una parte sí y una parte no, como hacen muchos. La Biblia es la palabra de Dios. No es que la contenga. Es la palabra de Dios. Y tú, como hijo de Dios, tienes todo el derecho de apropiarte de toda, de pasta a pasta. Tienes el derecho. Aunque te diga, hermano, me dijeron que solo de aquí para acá, todo, de pasta a pasta, si tú la crees, adelante. Y te aconsejo algo muy importante a la hora de leerla y de orarla. Porque muchos dicen, hermano, no sé cómo orar. Lee la Biblia. ¿Cómo? Sí, agarra un texto, un pasaje, y tradúcelo, transfórmalo a tu yo, a tu pronombre personal. Como dice, y aquellos, dice, y yo. O sea, transfórmalo a tu pronombre personal, y así óralo y apropiate de ello, y vas a ver los excelentes resultados. 21. Sigue amando la palabra. Ámala, sigue amando. Dice, 7 veces al día alabo tu nombre. Es el texto que me llama la atención, el verso 164. 7 veces, y Daniel oraba 3 veces al día. Mire, los del Islam 5 veces al día oran y agradecen a Dios. Y el salmista dice 7. Y tú dices, no puedo ni uno, se me olvidó. La verdad, eres un cristiano, déjame decirte, inútil. Todo se te olvida. Se me olvidó a la hora del culto, dice uno. Pues estás en una inutilidad tremenda, de verdad. Pero cuando venían las grandes bandas musicales, no se te olvidaba. El día que ibas a la discoteca, no se te olvidaba, ¿verdad? Hasta tempranito estabas ahí. Bueno, los que iban. Pero para leer la Biblia, de las 7, ninguna se te acuerda. De verdad está duro tu caso. Espero que tengas el deseo de orar al Señor cuando menos 3 veces al día. Es pasable. Bueno, 22, el último, trae alabanzas y oración al Señor, del 169 al 176. Hay gente, verá, que nunca tiene una alabanza en su boca. ¿Por qué? Porque ni siquiera también les da ganas de orar. ¿Saben por qué? Porque nunca se acuerdan de que son salvos. Si tú te acordaras que Dios te rescató, de dónde te sacó el Señor, brincos darías. Vergüenza te debería dar que se te olvida de dónde te rescató Dios. Dice este versículo, yo anduve errante como una oveja perdida y extraviada. Así es. Entonces, ¿tú qué onda con tu vida? ¿Verdad? Hay gente que no le da ganas de orar, hermano, ya no tengo ganas del culto, porque no son salvos, porque nunca fueron salvos, solo eran la bulla. Hay gente que solamente fueron a la iglesia a buscar su milagro, solo fueron a la iglesia a buscar X cosa, como van los jóvenes y las mujeres a buscar marido, ¿verdad? Y otros hombres a buscar novia, y ya que la obtienen, se van y le ordenan al esposo o a la esposa, ya no vas a la iglesia, está aquí, búscalo, el Salmos, el versículo 176, yo andaba como una oveja negra, perdida y extraviada, y tú me rescataste, es lo que dice este Salmo, ese versículo, léelo, ¿verdad? Y de ahí entonces, cuando te acuerdes que eres salvo, va a haber un canto, va a haber una alabanza, te va a dar ganas de ir a la iglesia, definitivamente te va a dar ganas de congregarte, así es. Hay gente que
Dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Pues porque no se acuerdan que son salvos. O sea, la salvación la tienen como basura. Y así les tiene Dios también. Déjeme decirte, nada más es cuestión de tiempo para que coseches el fruto de tu iniquidad, de tu irresponsabilidad. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no tengamos, ¿verdad? A menos, no descuidemos una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Acuérdate de dónde te rescató el Señor. Así es, Dios lo va a demandar de tu mano. ¿Sí? Por si no te habías dado cuenta, en la iglesia no vamos solo a cantar. En la iglesia no vamos solamente a leer la Biblia o a reunirnos así nada más porque sí. La iglesia realmente llegamos a agradecerle a Dios porque somos salvos. Si no se te acuerda, porque somos salvos. Es la casa de Dios, es la familia de Dios. Todos los que son salvos llegan a agradecerle a ese lugar de la congregación. Y no solo llegan a reunirse, también llegan para realizar estrategias para que otros sean salvos como tú. No seas egoísta, no seas envidioso. Lleva el evangelio a otros y llévalo a tu congregación. Si no tienen estrategias en tu iglesia, pues están durmiendo, levántate y ponlas tú. Dile hermano, al pastor, levántense, vamos a hacer algo en este pueblo, en esta ciudad. Nos está ganando el pecado, están abriendo más antros, más centros de vicio, están abriendo más cantinas y iglesias se están cerrando. No es posible. Y tú estás inerte, como un muerto nadando ahí, como un zombie. Despierta en el Señor. Déjame decirte, si a ti no te interesa, déjame decirte, conociendo el evangelio, conociendo la palabra, a ti no te interesa todo esto, que el Señor lo demande de tu mano. Con eso terminamos. Que el Señor bendiga tu vida y espero, ¿verdad?, que eso te sirva para motivarte. De ningún modo es para degradar a nadie, de ningún modo es para destruir a nadie, al contrario, es para levantarlos, despertarlos, porque no hay otro modo de verdad que despierten, si no le dices a la persona tal cual son las cosas. Aquí no le venimos a endulzar la píldora y a decirle, mira, está bonito eso, vas por buen camino. No. Si yo te digo esto, el Señor me lo va a demandar de mi mano. ¿Por qué? Porque estamos viendo la inutilidad de muchos cristianos, la necedad en que han caído muchos creyentes, aparentemente creyentes, que dicen, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia? Es una tremenda necedad, tremenda de verdad. Despierta en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, por favor, yo te pido, congrégate, busca la palabra de Dios. Si vieron, mire, se nos fue el tiempo ya a esta hora, leímos los 176 versículos, un salmo muy grande, muy largo, que le estaba dando vueltas cómo hacerlo, pero el Señor ya nos iluminó cómo, y aunque tardamos, pero yo sé que será de mucho provecho para muchos, será de gran motivación para mucha gente, y espero de verdad saber, tener noticias de gente, más adelante que vea este video, que se está afirmando cada día más en el conocimiento, en el evangelio, ahondando más en el conocimiento de la palabra del Señor, teniendo firmes convicciones de su vida. De verdad, yo he visto tantas cosas en este camino que digo, vergüenza les debería de dar a donde el diablo los ha llevado, los ha atado, los ha maniatado en ministerios grandes, los ha atado de pies y manos, que lloran hoy como niños tratando de liberarse, pero suéltate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, que Dios te ha librado de muchas cosas, te ha rescatado del mal, para que te me vengas a sentar y a dormir. Levántate, porque la fe es una fe que actúa, que acciona, que da pasos en fe. Que el Señor bendiga sus vidas. Este es el Ministerio Profético Aliento de Vida. Y recuerden que este es un ministerio sostenedor, plantador de misiones. Si tú te quieres unir a este ministerio, eres bienvenido. Y si tú tienes tu iglesia, congrégate en tu iglesia, comparte este video, no seas egoísta, porque queremos que este video llegue a los que están en las cárceles, a los que están en los hospitales mayormente, que no pueden salir, no pueden congregarse, que están enfermos. Haz que circule en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te lo va a agradecer. Y también si tienes alguna ofrenda, algún donativo para el sostenimiento de ese ministerio, hazlo, ponte en contacto con un servidor para que te dé los datos y puedas hacer tu donativo. Pero yo te pido más que nada que te levantes en el Señor, a buscarle, a servirle, porque el tiempo está cerca de su venida. Que el Señor bendiga tu vida.